Carta a los Romanos. Capítulo 1. De Pablo, esclavo de Cristo Jesús y llamado a ser apóstol, apartado para anunciar las buenas noticias de Dios, que Él ya había prometido mediante sus profetas en las Santas Escrituras y que hablan de su Hijo. Él vino de la descendencia de David como ser humano, pero fue declarado Hijo de Dios con poder mediante el Espíritu de Santidad al ser resucitado de entre los muertos. Así es, Jesucristo, nuestro Señor, por medio de quien recibimos bondad inmerecida y un apostolado para que gente de todas las naciones pueda obedecer por fe para la gloria de su nombre. Naciones de entre las que ustedes también fueron llamados para pertenecerle a Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma y que han sido llamados para ser santos. Que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ante todo, le doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de la fe de ustedes. Pues Dios, a quien le doy servicio sagrado con todo mi espíritu anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo, es mi testigo de que no me canso de mencionarlo siempre en mis oraciones. Y ruego que si es posible y es la voluntad de Dios, ahora por fin logre visitarlos. Estoy deseando verlos para transmitirles algún don espiritual a fin de fortalecerlos, o más bien, para que nos animemos unos a otros mediante nuestra fe, tanto la de ustedes como la mía. Pero quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a verlos, aunque hasta ahora se me ha impedido hacerlo, con el fin de recoger algún fruto entre ustedes, igual que entre las demás naciones. Tengo una deuda con griegos y con extranjeros, con sabios y con insensatos. Así que estoy deseando anunciarles las buenas noticias también a ustedes en Roma. Porque no me avergüenzo de las buenas noticias. En realidad, son el poder de Dios para salvar a todo el que tiene fe, primero al judío y también al griego. En ella se revela la justicia de Dios debido a la fe y para la fe, tal como está escrito, pero el justo vivirá por su fe. Así es, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda irreverencia e injusticia de los hombres que de un modo injusto dificultan el progreso de la verdad. Pues lo que puede conocerse de Dios lo tienen claramente a la vista, ya que Dios se lo ha mostrado con claridad. Porque sus cualidades invisibles, su poder eterno y divinidad se ven claramente desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas creadas, de modo que ellos no tienen excusa. Aunque conocían a Dios, no le dieron gloria como a Dios, ni le dieron gracias, sino que sus razonamientos se volvieron inútiles, y su corazón insensato se oscureció. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron tontos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por algo parecido a la imagen del hombre corruptible, así como de aves, animales de 4 patas y reptiles. Por lo tanto, de acuerdo con los deseos de sus corazones, Dios los entregó a la impureza para que deshonraran sus propios cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y le dieron servicio sagrado a la creación más bien que al Creador, que es alabado para siempre. Amén. Por eso Dios los entregó a una pasión sexual vergonzosa, porque las mujeres cambiaron las relaciones sexuales naturales por otras que son antinaturales. Del mismo modo, los hombres dejaron las relaciones sexuales naturales con las mujeres. Ardieron de pasión unos por otros, y hombres con hombres hicieron lo que es obsceno. Y ellos mismos recibieron el castigo completo que se merecían por su error. En vista de que no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mentalidad desaprobada para que hicieran cosas que no se deben hacer. Estaban llenos de todo tipo de injusticia, perversidad, codicia y maldad. Estaban llenos de envidia, asesinato, peleas, engaño y malicia. Eran chismosos y calumniadores. Odiaban a Dios. Eran insolentes, arrogantes y fanfarrones.
Planeaban cosas malas, desobedecían a los padres, no tenían entendimiento, no cumplían sus acuerdos, no tenían cariño natural y eran despiadados. Aunque ellos conocen muy bien el justo decreto de Dios, es decir, que los que practican esas cosas merecen la muerte, no solo siguen haciendo esas cosas, sino que también aplauden a los que las practican. Capítulo 2. Así que, si tú juzgas, quien quiera que seas, no tienes excusa. Porque cuando juzgas a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces las mismas cosas. Sabemos que Dios juzga de acuerdo con la verdad y condena a los que hacen esas cosas. Pero tú que juzgas a los que hacen esas cosas que tú también haces, ¿crees que te librarás del juicio de Dios? ¿O es que desprecias las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, porque no sabes que en su bondad Dios está tratando de llevarte hacia el arrepentimiento? Pero debido a que eres terco y a que tu corazón no se arrepiente, estás acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y Él le dará a cada uno lo que merece por sus obras. Habrá vida eterna para los que buscan gloria, honra e incorrupción al aguantar haciendo lo que está bien. En cambio, habrá ira y furia para los que causan conflictos y desobedecen la verdad pero obedecen la injusticia. Habrá dificultades y sufrimientos para todo el que hace cosas malas, primero para el judío y también para el griego. Pero habrá gloria, honra y paz para todo el que hace lo que está bien, primero para el judío y también para el griego. Porque Dios no es parcial. Así, todos los que hayan pecado sin tener la ley también morirán sin la ley. Pero todos los que hayan pecado estando bajo la ley serán juzgados según la ley. Porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino que son los que cumplen la ley los que serán declarados justos. Porque cuando la gente de las naciones, que no tiene ley, cumple por naturaleza las cosas de la ley, ellos, aunque no tienen ley, son una ley para sí mismos. Ellos mismos demuestran que la esencia de la ley está escrita en sus corazones, a la vez que su conciencia da testimonio con ellos, y ellos son acusados o incluso disculpados por sus propios pensamientos. Esto sucederá el día en que Dios juzgue mediante Cristo Jesús las cosas que la humanidad mantiene en secreto, según las buenas noticias que declaro. Ahora bien, si tú dices que eres judío y te apoyas en la ley y te enorgulleces de Dios, si conoces su voluntad y apruebas las cosas que son excelentes porque has sido instruido por la ley, si estás convencido de que eres un guía para los ciegos, una luz para los que están en oscuridad, un instructor para los insensatos y un maestro para los niños pequeños, y si comprendes la estructura del conocimiento y de la verdad que contiene la ley, entonces, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, no robes, ¿robas? Tú que dices, no cometas adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que detestas los ídolos, ¿les robas a los templos? Tú que te enorgulleces de tener ley, ¿deshonras a Dios violando la ley? Porque tal como está escrito, el nombre de Dios está siendo blasfemado entre las naciones a causa de ustedes. En realidad, la circuncisión solo es provechosa si obedeces la ley. Pero si violas la ley, tu circuncisión se convierte en incircuncisión. Por eso, si un hombre incircunciso obedece los justos requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y el hombre que no está circuncidado físicamente, al obedecer la ley, te juzgará a ti que violas la ley a pesar de tener el código escrito y estar circuncidado. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión algo externo, en el cuerpo.
Más bien, es judío el que lo es interiormente, y su circuncisión es la del corazón, que se hace por el Espíritu, y no por un código escrito. Esa persona no recibe alabanzas de los hombres, sino de Dios. Capítulo 3. Entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Qué ventaja tiene la circuncisión? Es una gran ventaja, en todos los sentidos. Para empezar, a los judíos se les confiaron las declaraciones sagradas de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Si a algunos les faltó fe, ¿acaso su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? Claro que no. Dios será veraz, aunque todos los hombres sean mentirosos, tal como está escrito, para que tus palabras demuestren que eres justo y ganes cuando te estén juzgando. Sin embargo, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es Dios injusto cuando expresa su ira? Estoy hablando en términos humanos. Claro que no. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira se destaca todavía más la verdad de Dios para su gloria, ¿por qué entonces se me juzga como pecador? ¿Y por qué no decimos, hagamos las cosas malas para que vengan las cosas buenas, tal como algunos nos acusan falsamente de decir? La condena contra esos hombres es justa. Entonces, ¿qué? ¿Estamos nosotros en mejor posición? De ninguna manera. Porque como ya hemos dejado claro, todos están bajo el pecado, tanto los judíos como los griegos. Así está escrito. No hay ni un solo hombre justo, ni siquiera uno. No hay nadie que sea perspicaz. No hay nadie que busque a Dios. Todos se han desviado. Todos se han hecho inútiles. Ninguno demuestra bondad, ni siquiera uno. Su garganta es una tumba abierta. Ellos se engañan con su lengua. Hay veneno de serpientes debajo de sus labios. Y su boca está llena de maldiciones y amargura. Sus pies van rápido a derramar sangre. Hay ruina y miseria en sus caminos, y no han conocido el camino de la paz. No hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora bien, sabemos que todas las cosas que dice la ley son para los que están bajo la ley, para que todas las bocas callen y todo el mundo sea responsable de su castigo ante Dios. Así es que nadie será declarado justo ante Él por las obras de la ley, porque por la ley conocemos exactamente qué es el pecado. Pero ahora, sin depender de la ley, la justicia de Dios ha sido revelada, como lo confirman la ley y los profetas. Sí, la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo para todos los que tienen fe. Porque no hay distinción. Porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Y es un regalo que por su bondad inmerecida se les esté declarando justos mediante la liberación por el rescate que pagó Cristo Jesús. Dios lo presentó a Él como ofrenda de reconciliación mediante la fe en su sangre. Esto lo hizo para demostrar su propia justicia, porque Dios fue paciente y perdonó los pecados del pasado. Lo hizo para demostrar su propia justicia en este tiempo, para ser justo incluso cuando declara justo al que tiene fe en Jesús. Entonces, ¿se puede presumir de algo? No se puede. ¿Qué ley lo impide? ¿La de las obras? No, la ley de la fe. Porque llegamos a la conclusión de que un hombre es declarado justo por la fe y no por las obras de la ley. ¿Acaso es Él solamente el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de la gente de las naciones? Sí, también lo es de la gente de las naciones. Como Dios es uno solo, Él declarará justos a los circuncisos como resultado de la fe y a los incircuncisos por medio de su fe. Entonces, ¿anulamos la ley por medio de nuestra fe?
Claro que no. Al contrario, confirmamos la ley. Capítulo 4. Así pues, ¿qué diremos que consiguió Abraham, nuestro antepasado? Por ejemplo, si a Abraham se le hubiera declarado justo como resultado de sus obras, habría tenido motivos para presumir, aunque no delante de Dios. Porque, ¿qué dicen las Escrituras? Abraham puso su fe en Jehová y fue considerado justo. Pues bien, al que trabaja, no se le cuenta el salario como bondad inmerecida, sino como algo que se le debe. En cambio, al hombre que no realiza obras, pero pone su fe en el que declara justo al hombre irreverente, se le considera justo por su fe. David también habla de la felicidad del hombre al que Dios considera justo, pero no por sus obras. Felices aquellos a quienes se les han perdonado las cosas malas que hicieron y a quienes se les han cubierto los pecados. Feliz el hombre a quien Jehová de ningún modo le tomará en cuenta su pecado. Entonces, ¿tienen esta felicidad solo los circuncisos o también los incircuncisos? Porque decimos, Abraham fue considerado justo por su fe. Pues bien, ¿cuándo fue considerado justo? ¿Cuando ya estaba circuncidado o cuando no estaba circuncidado? Todavía no estaba circuncidado, así que era incircunciso. Y recibió una señal, la circuncisión, como sello de la justicia por la fe que tuvo cuando no estaba circuncidado. Esto sucedió para que fuera el padre de todos los que tienen fe sin estar circuncidados, a fin de que sean considerados justos, y para que fuera el padre de una descendencia circuncidada, no solo de los que se aferran a la circuncisión, sino también de los que siguen de cerca los pasos de la fe que tuvo nuestro padre Abraham cuando no estaba circuncidado. Porque no fue mediante la ley mediante lo que Abraham o su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero de un mundo, sino que fue mediante la justicia que se obtiene por la fe. Porque si los que se aferran a la ley son los herederos, la fe es inútil y la promesa queda anulada. En realidad, la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa se recibe mediante la fe, para que sea por bondad inmerecida, a fin de que la promesa sea segura para toda su descendencia, no solo para los que se aferran a la ley, sino también para los que se aferran a la fe de Abraham, el padre de todos nosotros. Es tal como está escrito: Te he nombrado padre de muchas naciones. Esto sucedió ante Dios, en quien Abraham tenía fe, ante aquel que da vida a los muertos, y llama a las cosas que no son como si fueran. Aunque no había esperanza, se basó en la esperanza, y tuvo fe en que sería padre de muchas naciones, tal como se había dicho: Así de numerosa será tu descendencia. Y aunque su fe no se debilitó, sí se daba cuenta de que su cuerpo ya estaba como muerto, pues él tenía unos 100 años, y de que la matriz de Sara también estaba muerta. Pero a causa de la promesa de Dios, no dudó por falta de fe. Más bien, se hizo poderoso por su fe, de modo que le dio gloria a Dios, y estuvo plenamente convencido de que Dios podía hacer lo que le había prometido. Por tanto, fue considerado justo. Sin embargo, las palabras "fue considerado" no se escribieron solo para él, sino también para nosotros, que seremos considerados justos, porque creemos en el que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a causa de nuestras ofensas, y fue resucitado para declararnos justos. Capítulo 5. Por lo tanto, ahora que hemos sido declarados justos como resultado de la fe, disfrutemos de la paz con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, mediante quien también hemos obtenido acceso por fe a esta bondad inmerecida de la que ahora disfrutamos.
y alegrémonos debido a la esperanza de recibir la gloria de Dios. Es más, alegrémonos cuando pasemos por dificultades, porque sabemos que las dificultades producen aguante. El aguante hace que tengamos la aprobación de Dios. La aprobación de Dios produce esperanza, y la esperanza no decepciona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que hemos recibido. De hecho, mientras todavía éramos débiles, Cristo murió por hombres irreverentes al tiempo fijado. Es difícil que alguien muera por un hombre justo, pero tal vez alguien esté dispuesto a morir por un hombre bueno. Sin embargo, Dios nos ha demostrado su propio amor de esta manera. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido declarados justos por su sangre, con mucha más razón seremos salvados de la ira por medio de él. Porque si fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, cuando éramos enemigos, con mucha más razón seremos salvados por medio de su vida, ahora que estamos reconciliados. Y no solo eso, también nos alegramos a causa de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien ahora hemos recibido la reconciliación. Así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Porque ya existía el pecado en el mundo antes de que existiera la ley. Pero no se puede acusar a nadie de un pecado cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado de la misma manera en la que pecó Adán, quien tiene cierto parecido con el que iba a venir. Pero el regalo no es como la ofensa. Porque si muchos murieron por la ofensa de un solo hombre, más aún abundaron para muchos la bondad inmerecida de Dios y su regalo mediante la bondad inmerecida de un solo hombre, Jesucristo. Además, no pasa lo mismo con el regalo de Dios que lo que pasó con el pecado de un solo hombre. La sentencia después de una sola ofensa fue una condena, pero el regalo después de muchas ofensas fue una declaración de justicia. Porque si por la ofensa de un solo hombre la muerte reinó por medio de él, con mucha más razón los que reciben en abundancia la bondad inmerecida y el regalo de la justicia reinarán con vida por medio de una sola persona, Jesucristo. Así pues, tal como una sola ofensa tuvo como resultado que hombres de toda clase fueran condenados, del mismo modo, un solo acto de justificación tiene como resultado que hombres de toda clase sean declarados justos y reciban vida. Porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, del mismo modo muchos llegarán a ser justos por la obediencia de una sola persona. Ahora bien, la ley entró en escena para que aumentaran las ofensas. Pero donde abundó el pecado, abundó todavía más la bondad inmerecida. ¿Con qué fin? Para que tal como el pecado reinó con la muerte, del mismo modo la bondad inmerecida reine por medio de la justicia que lleva a vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Capítulo 6. Entonces, ¿qué diremos? ¿Debemos seguir pecando para que aumente la bondad inmerecida? Claro que no. En vista de que hemos muerto con respecto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿O no saben que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Así que fuimos enterrados con él mediante nuestro bautismo en su muerte, para que tal como Cristo fue levantado de entre los muertos mediante la gloria del Padre, también nosotros vivamos una nueva vida. Si estamos unidos a Él en una muerte como la suya, también estaremos unidos a Él en una resurrección como la suya. Porque sabemos que nuestra vieja personalidad fue clavada al madero con Él, para que nuestro cuerpo pecador perdiera su poder y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Porque el que muere queda absuelto de su pecado.
Además, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque sabemos que Cristo, ahora que ha sido levantado de entre los muertos, no morirá jamás. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque cuando Él murió, murió una vez y para siempre con respecto al pecado. Pero la vida que vive, la vive para Dios. Asimismo, ustedes consideren que han muerto con respecto al pecado, pero que viven para Dios por Cristo Jesús. Por lo tanto, no dejen que el pecado siga reinando en sus cuerpos mortales, de modo que tengan que obedecer sus deseos. Tampoco sigan ofreciendo sus cuerpos al pecado como armas de la injusticia. Más bien, ofrézcanse a Dios como quienes han pasado de la muerte a la vida, y ofrezcan sus cuerpos a Dios como armas de la justicia. El pecado no debe ser amo de ustedes, porque ustedes no están bajo la ley, sino bajo la bondad inmerecida. Entonces, ¿qué? ¿Cometeremos un pecado porque no estamos bajo la ley, sino bajo la bondad inmerecida? Claro que no. ¿No saben que si se ofrecen a alguien como esclavos obedientes, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero le damos gracias a Dios, porque aunque ustedes fueron esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón al modelo de enseñanza al que se les entregó. Así es, como fueron liberados del pecado, se hicieron esclavos de la justicia. Les estoy hablando en términos humanos porque son de naturaleza débil. Tal como ofrecieron sus miembros como esclavos a la impureza y a la maldad para hacer lo que es malo, ahora ofrezcan sus miembros como esclavos a la justicia para hacer lo que es santo. Porque cuando eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Entonces, ¿qué fruto producían en aquel tiempo? Cosas de las que ahora se avergüenzan. Porque el resultado de esas cosas es la muerte. Sin embargo, ahora que ustedes han sido liberados del pecado y se han hecho esclavos de Dios, el fruto que producen es la santidad y el resultado es la vida eterna. Porque el salario que el pecado paga es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. Capítulo 7. ¿Será que no saben, hermanos, porque estoy hablándoles a los que conocen la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras vive? Por ejemplo, la mujer casada está atada por la ley a su esposo mientras él vive. Pero si su esposo muere, queda libre de la ley de su esposo. Así que mientras vive su esposo, ella sería llamada adúltera si llegara a ser de otro hombre. Pero si su esposo muere, queda libre de la ley de él, de modo que no sería adúltera si llegara a ser de otro hombre. Asimismo, hermanos míos, a ustedes también se les hizo morir con respecto a la ley mediante el cuerpo del Cristo para que llegaran a ser de otro, de aquel que fue levantado de entre los muertos, a fin de que produzcamos fruto para Dios. Porque cuando vivíamos de acuerdo con la carne, los deseos pecaminosos que despertaba la ley actuaban en nuestros cuerpos para que produjéramos fruto que lleva a la muerte. Pero ahora se nos ha liberado de la ley, porque hemos muerto con respecto a lo que nos tenía sujetos, para que seamos esclavos en un sentido nuevo por medio del Espíritu, y no en el sentido viejo por medio del código escrito. Entonces, ¿qué diremos? ¿Es pecado la ley? Claro que no. En realidad, yo no habría sabido qué es el pecado si no hubiera sido por la ley. Por ejemplo, no habría sabido qué es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le daba el mandamiento, produjo en mí todo tipo de codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. De hecho, yo estaba vivo en otro tiempo sin la ley. Pero cuando llegó el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
y descubrí que el mandamiento que debía llevarme a la vida, en realidad me llevaba a la muerte. Porque el pecado, aprovechando la oportunidad que le daba el mandamiento, me sedujo y mediante él me mató. De manera que la ley en sí misma es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿es que algo que es bueno causó mi muerte? Claro que no. Fue el pecado, el que para que se demostrara que era pecado, produjo mi muerte mediante lo que es bueno. De este modo, el pecado llegó a ser mucho más pecaminoso mediante el mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Fui vendido al pecado. Porque no entiendo mi comportamiento. No practico lo que deseo, sino que hago lo que odio. Sin embargo, si hago lo que no deseo, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero ahora ya no soy yo el que hace esas cosas, sino el pecado que vive en mí. Porque sé que no hay nada bueno en mí, es decir, en mi carne, pues aunque deseo hacer lo que está bien, no soy capaz de hacerlo. Porque no hago las cosas buenas que deseo hacer, sino que practico las cosas malas que no deseo. Entonces, si hago lo que no deseo, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que vive en mí. Por lo tanto, me doy cuenta de que existe esta ley en mi caso. Cuando deseo hacer lo que es correcto, lo que es malo está conmigo. Al hombre que soy por dentro, de veras le agrada la ley de Dios. Pero en mi cuerpo veo otra ley que lucha contra la ley de mi mente y que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. ¡Qué desdichado soy! ¿Quién me librará del cuerpo que está sufriendo esta muerte? A Dios le doy gracias por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así pues, con mi mente soy esclavo de la ley de Dios, pero con mi carne soy esclavo de la ley del pecado. Capítulo 8. Por lo tanto, los que están en unión con Cristo Jesús no son condenados. Porque la ley del Espíritu que da vida en unión con Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Dios hizo lo que la ley era incapaz de hacer, porque éste era débil debido a la carne. Envió a su propio Hijo con una forma semejante a la de seres humanos pecadores, a fin de eliminar el pecado. Así condenó el pecado en la carne, para que se cumpliera el justo requisito de la ley en nosotros, los que no andamos guiados por la carne, sino por el Espíritu. Porque los que viven guiados por la carne se concentran en las cosas de la carne, pero los que viven guiados por el Espíritu se concentran en las cosas del Espíritu. Concentrarse en la carne acaba en muerte, mientras que concentrarse en el Espíritu tiene como resultado vida y paz. Concentrarse en la carne acaba en enemistad con Dios, pues la carne no está sujeta a la ley de Dios ni lo puede estar. Por eso, los que viven guiados por la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, si el Espíritu de Dios de veras reside en ustedes, ustedes no viven guiados por la carne, sino por el Espíritu. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, esa persona no le pertenece a Él. En cambio, si Cristo está en unión con ustedes, el cuerpo está muerto debido al pecado, mientras que el Espíritu da vida debido a la justicia. Pues bien, si el Espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos reside en ustedes, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que reside en ustedes. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es con la carne, para vivir guiados por la carne. Si ustedes viven guiados por la carne, de seguro morirán. En cambio, si con el Espíritu dan muerte a las malas prácticas del cuerpo, vivirán. Porque todos los que viven guiados por el Espíritu de Dios sí son hijos de Dios.
porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que les haga volver a tener miedo, sino que recibieron un espíritu que los adopta como hijos, el espíritu que nos motiva a exclamar, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios, pero coherederos con Cristo, siempre y cuando suframos con Cristo, para que también seamos glorificados con Él. Por eso pienso que los sufrimientos del presente no son nada en comparación con la gloria que va a ser revelada en nosotros. Porque la creación espera con gran expectación la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a la inutilidad, no por su propia voluntad, sino por la de aquel que la sometió, tomando como base la esperanza de que la creación misma también será liberada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación junta sigue lamentándose y sintiendo dolor hasta ahora. No solo eso, también nosotros mismos. Sí, nosotros que tenemos las primicias, es decir, el Espíritu. Nos lamentamos en nuestro interior mientras esperamos con mucho deseo la adopción como hijos, la liberación por rescate de nuestros cuerpos. Porque fuimos salvados en esa esperanza. Sin embargo, la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿cómo puede alguien esperar algo si ya lo ve? Pero si esperamos lo que no vemos, seguimos esperándolo con aguante y mucho deseo. De igual manera, el Espíritu también acude en nuestra ayuda cuando estamos débiles. Porque el problema es que a veces no sabemos lo que necesitamos pedir en oración, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros con lamentos no expresados. Sin embargo, el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque éste ruega por los santos de acuerdo con la voluntad de Dios. Sabemos que Dios hace que todas sus obras cooperen para beneficio de los que aman a Dios, aquellos que son llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que primero dirigió su atención, también los escogió de antemano para que fueran moldeados a la imagen de su Hijo, a fin de que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Además, a los que escogió de antemano, también los llamó. A los que llamó, también los declaró justos. Por último, a los que declaró justos, también los glorificó. Entonces, ¿qué diremos sobre estas cosas? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? En vista de que Él no le perdonó la vida ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará bondadosamente junto con Él todo lo demás? ¿Quién va a presentar alguna acusación contra los escogidos de Dios? Dios es el que los declara justos. ¿Quién va a condenarlos? Cristo Jesús es el que murió, y más que eso, el que fue resucitado, el que está a la derecha de Dios y el que también ruega por nosotros. ¿Quién va a separarnos del amor del Cristo? ¿Las dificultades? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Así está escrito. A causa de ti nos están matando todo el tiempo. Nos consideran ovejas destinadas al matadero. Pero gracias al que nos amó, salimos completamente victoriosos de todas estas cosas. Porque estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni gobiernos, ni cosas presentes ni cosas futuras, ni poderes, ni altura ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor.